labor hoy, como presidente del patronato, pues es simplemente dar la bienvenida, agradecer y felicitar. Dar la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan en este acto para el cruzado, acto social por excelencia, que es la entrega de la Almendra de Oro. Un año más, ahora comentábamos que parece que estábamos aquí y ya volvemos otra vez a estar en este día y en este momento para nosotros tan importante. Agradecer, pues, por supuesto, su presencia. Agradecer también, pues, a la UNED este marco, pues, tan incomparable para este acto y, por supuesto, hoy yo creo que además de incomparable, un escenario muy acorde con quien va a recibir la Almendra de Oro del año 2025. Y, por supuesto, pues felicitar al Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos Argensola, pues por que de una forma totalmente merecida el patronato del Cruzado Aragonés pues decidió por total unanimidad pues que en este año 2025 fuera quien recibiera este galardón de la Almendra de Oro, que pues hace 30 ediciones, 30 años que se otorga desde nuestro semanario. La primera almendra se entregó en 1995, por lo tanto, hoy hace 30 años que se viene repitiendo este acto. Yo simplemente pues, diría que estos años últimos hemos ido reconociendo a diferentes sectores, diferentes actividades, como el servicio, como el comercio, como la empresa, pero yo diría que los méritos de todos estos sectores y de muchos otros más y su actividad, vamos a decir que sería muy complicada sin contar con la enseñanza. La enseñanza, indudablemente, yo creo que es fundamental para después en la vida poder desempeñar cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier misión, cualquier oficio, para desarrollar la vida misma. La enseñanza, yo diría que es la esencia de lo que después vamos a desarrollar en la vida. Por lo tanto, este año el Cruzado pues, ha querido reconocer esta gran labor que es la educativa, e indudablemente en este caso en la figura del Instituto Hermanos Argensola en este 75 aniversario que también se dice pronto. Y he mirado algún dato simplemente, pero yo creo que son, bueno, pues, son unas cifras que yo creo que son muy importantes. Leía o miraba algún dato y hay dos cifras que dice que desde sus inicios en 1950, por allí, por esas aulas han pasado más de 1 millar de trabajadores y más de 10.000 alumnos procedentes de nuestra ciudad y de toda la zona que la rodea, de toda nuestra comarca. Yo creo que eso son cifras a tener en cuenta y que por lo tanto además son cifras que indican y marcan el futuro de una zona, de un territorio, de una ciudad y que hacen posible que después en ella se desarrollen las diferentes actividades que van a llevar a cabo y que van a hacer que esa zona progrese. Me gustaría también, pues, algún otro dato que he extraído y que, por ejemplo, bueno, el Cruzado Aragonés, que pronto va a tener un siglo y cuarto de historia y que yo defino como el cronista de la vida
de nuestra ciudad y de nuestra zona, pues ya también en sus momentos se hacía eco de diferentes noticias relacionadas con el instituto. He extraído además, bueno, no la voy a leer, pero simplemente a modo de ejemplo, pues una noticia del 10 de octubre de 1953, es decir, prácticamente recién inaugurado el instituto. Y ya el cruzado, porque el cruzado, como todos sabemos, su historia pues retomó, digamos, su segunda época en ese año 1953, pues ya simplemente daba una noticia que era la apertura del curso en el Instituto Laboral, y que empezaba de esta manera: con la solemnidad acostumbrada se celebró el pasado lunes la apertura del curso académico 1953-1954 en el Instituto Laboral de nuestra ciudad. Y después seguía un artículo referente a todo ese acto. Y posteriormente también pues he encontrado otra noticia que hablaba que, por ejemplo, el 20 de abril de 1968 el Cruzado Aragonés informó de que en el Instituto Técnico de Enseñanza Media Hermanos Argensola se iba a construir un edificio para 1000 alumnos de enseñanza mixta, que era una novedad. O sea, como vemos, el instituto, yo diría que forma ya parte del paisaje de la ciudad de Barbastro, que forma parte de su propia historia y que de alguna manera pues ya se ve reflejado en este semanario, que también es historia viva de nuestra ciudad. Para terminar, y antes de dar paso ya a la mesa, que yo creo que va a ser de mucho interés, me gustaría terminar con unas palabras del Papa León XIV, que dice: educar no es solo transmitir conocimientos, es conectar pasado, presente y futuro con un hilo sagrado. Es decirle a cada joven: tu vida tiene un sentido, tu historia viene de lejos, estás llamado a algo más grande que tú mismo. Eduquen con valentía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al acto. Antes de hacer la entrega del galardón de la Almendra de Oro al Instituto Hermanos Argensola, como en los últimos años, queremos acompañar este acto y arroparlo con una pequeña charla sobre el tema, un tema alusivo al galardonado. Y en esta ocasión, pues siendo un instituto, hemos pensado que qué mejor que charlar sobre educación y sobre jóvenes. Y para ello pues invito aquí a subir a acompañarme a la mesa redonda a Carlos Barrabés, el actual director del Instituto Hermanos Argensola. Gracias. A Genoveva Buatas, ex directora del instituto, que lo fue desde el curso 96-97 a 2011. Y a Rafael Loriente, que es licenciado en Ciencias de la Educación, pedagogo y orientador. Bueno, pues como decíamos, de lo que se trata un poco es de comentar, pues yo le estaba comentando aquí hace un momento y previamente con ellos, que igual lo interesante sería deshacer quizás esos lugares comunes que todos nos hacemos, ¿no? Es decir, un instituto, adolescentes, en ese momento vital de cambio para nuestros jóvenes, y además tienen que ir todos los días a estudiar, a que les cuenten un montón de cosas que no saben para qué sirven ni para qué va a ser eso. Y entonces, un poco con estas premisas, pues hablar con vosotros y que nos contéis vuestra experiencia y, no sé, que nos confirméis o nos desmintáis si realmente esto es tan difícil o no, o somos unos exagerados los padres igual y luego, pues desde fuera la sociedad. Así que lo primero que me gustaría es que igual cada uno de vosotros me dierais una pincelada sobre qué es, cómo pensáis, qué diagnóstico dais de la salud en la educación media, esa educación que está entre la primaria
que todavía hay una parte que es obligatoria, la secundaria, pero también en el instituto pues se alberga tanto formación profesional como, por supuesto, el bachillerato, dando paso a una formación superior. ¿Por dónde empezamos? ¿Por aquí, Carlos? Bueno, buenas tardes. Agradecer al Cruzado y al Patronato, pues bueno, la organización del evento. Bueno, no es un tema menor el que nos planteas, ¿no? Como veis, la educación es un tema complejo, ¿eh? En los tiempos que corren. Vivimos una sociedad, pues bueno, cada vez más cambiante, rodeada pues a veces de pantallas, de rapidez, de estrés, y si eso, pues bueno, si eso lo sumamos a una edad como es la adolescencia, donde hay unos cambios físicos, hay unos cambios psicológicos, de actitud, pues la verdad que es complejo. ¿De acuerdo? Es complejo y muchas veces decir qué complicado es, que a veces pintáis unos panoramas desde fuera externos pues como muy negros, ¿no? de los centros educativos, del nuestro y en general todos. Y realmente, pues bueno, es una labor compleja, los tiempos cada vez nos la están poniendo más compleja, pero también es verdad que yo siempre soy positivo por naturaleza, yo creo que es esperanzadora y gratificante, ¿de acuerdo? Yo más hablado de las diferentes enseñanzas medias, estamos en nuestro centro y en la mayoría de centros educativos pues tenemos secundaria, bachillerato y formación profesional, aunque es una enseñanza media englobada en el mismo instituto, pero realmente son etapas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Las edades son diferentes, son etapas diferentes. ¿Cómo la veo yo? La veo complicada, pero a la vez yo creo que el equipo humano, los medios, quiero decir que la estamos afrontando de la mejor manera posible y con esa satisfacción y gratificación que aporta el día a día, es decir, te da recompensas que te están diciendo que vale la pena. Yo nunca me había planteado un poco los retos que había hasta hace unos años, los retos que había, la labor que cumplíamos, hasta que algo realmente no lo tienes. Es decir, realmente asumimos que la educación pública es un derecho que tenemos y no valoramos muy bien esos retos que nos afrontan y el servicio con el que damos. Y yo realmente me di cuenta, sobre todo en la pandemia, cuando estuvimos 3 meses aislados, cuando realmente no tuvimos presencialidad en el aula, me di cuenta de la labor que hace el instituto nuestro y todos en general como elemento cohesionador, como elemento integrador, ¿de acuerdo? Es decir, no solo somos meros instrumentos donde transformamos o transmitimos elementos curriculares, sino que somos educadores. Y eso se puso muy de relieve en esos 3 meses en los que no pudimos asistir. Es curioso como alumnado que estabas continuamente escuchándole, no, quiero ir al instituto, qué rollo, qué tal, qué no sé qué. Recuerdo que cuando retornamos, algunos retornaron con la semipresencialidad. Me estaban pidiendo a gritos que querían ir al instituto. Quiero decir, eso es el mayor ejemplo que ilustra que realmente cuando algo no lo tenemos, es cuando lo echamos en falta y la labor que hacemos. Es compleja, pues que pues bueno, estamos lo que calificaría ahora a los nuevos retos, pues sería sobre todo en las enseñanzas de la secundaria, el reto más complejo ahora es la diversidad. Es decir, si hacemos una comparativa como hace 30, 40 años, España y Barbastro, pues bueno, nos ajeno a la realidad de España y realmente pues la diversidad. Es decir, antes éramos, quiero decir, todos conocíamos el castellano, ahora hay alumnos en una misma clase de secundaria con desfases educativos, con problemas, con carencia de castellano. Entonces, quiere decir que el docente, con los recursos que tiene, se sepa adaptar a esa diversidad, pues es un reto complicado. Genoveva, tú viviste, lo estábamos comentando antes, ese paso del antiguo BUP y COU a la LOGSE, a la secundaria y al bachillerato. En ese diagnóstico que puedes hacer, ¿cómo ves las cosas? ¿Están mejor, peor? ¿Viste cómo evolucionabas y cómo valoras ese cambio? A mí nunca me gusta decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nos toca vivir el tiempo que nos toca vivir con sus circunstancias y lo que hay que hacer es bueno, pues saber lo que nos llevamos entre manos, intentar conocer muy bien con quién trabajamos, con quién contamos, en qué leyes nos amparamos y hacer nuestro trabajo pues lo mejor posible. Importante conocer a los alumnos, tenemos que
claro, en algún momento voy a hablar en pasado porque realmente no me siento desvinculada porque yo me sigo sintiendo parte de la Argensola, pero claro, la docencia activa pues ya no la disfruto. Y puedo hablar en ciertos términos. Entonces, Carlos ha dicho una cosa muy importante, que es el tema de la pandemia. Yo sufrí la pandemia como exdocente desde mi casa, porque me acordaba todos los días de esa situación. Entonces pensé, pues vaya reto que les ha tocado. Pero ya verás cómo lo van a hacer bien, van a salir adelante, porque están pensando, y ahora desde el punto de vista como profe, que están pensando en los alumnos, cómo llegar a ellos, cómo hacer que no pierdan el hilo o lo pierdan lo menos posible, cómo hacer que, bueno, pues ese momento puntual tan extraordinario y tan complicado salió adelante. Los expertos dicen que puede haber carencias psicológicas y emocionales. Bueno, con el tiempo veremos y probablemente pues Carlos de eso también nos pueda hablar porque lo estará viviendo directamente con su servicio de orientación, con su departamento. Entonces, yo creo que la enseñanza siempre es o fácil o difícil como cualquier otro trabajo. Simplemente pues tienes que mirar a tu alrededor, con quién estás, con quién te enfrentas en el mejor sentido de la palabra, qué quieres transmitir, cómo quieres transmitir lo que la normativa te indica y el margen que tienes para transmitir cómo quieres tú y cómo acuerdas en un departamento didáctico. Entonces, por concluir, la educación es un reto siempre, como es la educación en casa, y ese ir de la mano que siempre repetimos cuando hablamos con los padres, es que tenemos que ir a una, es que tenemos que afrontar las cosas juntos, es que no nos podemos mirar los unos a los otros con recelo o con suspicacia. Estamos educando, estamos formando, que me gusta más esa palabra, estamos educando, estamos formando de la mejor manera y lo más íntegra posible y de acuerdo con los signos de los tiempos a vuestros hijos. Y durante 6 horas al día estamos conviviendo y somos una familia y eso al final crea lazo, crea identidad y esa manera de respetarnos y de trabajar juntos yo creo que saca con éxito cualquier situación en educación y en cualquier trabajo. Si nos tomamos el trabajo con responsabilidad, igual los alumnos, cuál es su responsabilidad, cuál es la nuestra como profes y cuál es la de los padres, si ese trabajo acaba siendo conjunto, la educación pues es difícil como cualquier otra. Claro, trabajamos con personas y eso es un plus porque es algo íntimamente especial, ¿no? Y la conexión que se tiene con los alumnos es muy especial. Entonces sí que hay variables muy específicas, pero requiere vocación, servicio, esmero y buscar pues la excelencia si es posible. Tan especial que creo que todo el mundo recuerda su paso por el instituto, ¿no? Claro. Que más o menos todo el mundo recuerda. Es la época más digamos, más social pasado, que tiene una persona en su formación, en las etapas madurativas de su vida, ¿no? Tan importante. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad extra por la época madurativa que tiene el alumnado en ese momento. Rafa, dentro un poco de esta visión de lo que estábamos comentando de no sé sabemos, bueno, cuál es vuestra valoración de si antes mejor o no, o ahora se hacen mejor las cosas, ha hablado Genoveva de un poco de cómo transmitir, ¿no? los conocimientos y cómo hacerlo, pues eso, transmitir conocimientos y valores en esta época tan importante. Entonces, yo no sé si se
presta, desde tu experiencia como pedagogo y orientador, si se presta la suficiente atención a cómo se está transmitiendo esos conocimientos en esta etapa educativa. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Felicitar al Instituto y al Patronato, al Cruzado. Y me gustaría comentar que yo voy a dar una visión externa al centro. Por lo tanto, es posible que en algunos enfoques estemos un poco particularizadamente más al exterior. Yo debo decir que fui alumno del Instituto Laboral que impartió la formación a raíz de la Ley 16 de 1949 y pensando un poco en lo que tú comentabas, ¿han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado? ¿De qué manera? Y yo recordaba que el bachillerato, que era de 5 años, que era segregado, chicos por un lado, chicas por otro. Después tenía una extensión de 2 años para hacer un preuniversitario que conectaba la vía a la universidad. Yo hice los 7 años, pero desde el punto de vista de los recursos, metodológicamente, y desde el punto de vista de las actitudes de padres, profesores, de la sociedad en general, no tiene nada que ver el punto en el que estábamos y que recogía el espíritu de la Ley del 49 al que tenemos ahora. Ha pasado muchos años y en este momento cabe decir que los recursos que hay son infinitamente mayores, afortunadamente, que la actitud, en este caso de profesores, familia, de la sociedad también. Y hay una cosa que así que me gustaría resaltar, es que de alguna manera que el bachillerato recogía un poco las necesidades socioculturales y económicas de la época. El bachillerato que se hacía aquí tenía la modalidad agrícola-ganadera, pero después se implantó también otras variantes. En España se hacía el minero, el textil, el industrial. Eran bachilleratos que estaban enfocados a acercar la formación elemental, media y superior a las personas que vivían en las comarcas, en la zona básicamente agrarias, porque había internado también. Y luego también había un bachillerato de profesiones femeninas. Entonces, un poquito para que nos imaginemos cómo han cambiado las cosas, y yo creo que en mi opinión sería muy injusto decir que nada ha cambiado, que los cambios afectan sustancialmente a todo, pero fundamentalmente también a las metodologías didácticas y a los recursos y a los resultados. Un cambio importante, ya se ha comentado aquí por parte de Carlos y Genoveva, fue la pandemia. Yo recuerdo que en pandemia participé en un congreso internacional con el doctorado que estoy haciendo, y cuando me matriculé, era en Riga, cuando me matriculé era presencial, irrumpió la pandemia, se pasó a virtual y la aplicación Zoom en 2 años pasó de ser una herramienta peligrosísima de usar porque se perdían los datos a una herramienta que era un congreso internacional, traducía simultáneamente todos los idiomas instantáneamente. Esto nos da idea un poco del salto tecnológico que nos vimos obligados a hacer y que todo el mundo se hizo, ¿no? En cuanto a la ampliación de la oferta en los centros, de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, nada que ver. Ahora mismo tenemos, pues aparte de toda la ESO, 5 bachilleratos, tenemos en formación profesional 28 familias de ciclos y grados, y luego la extensión de programas complementarios que tienen que ver con desde refuerzos, apoyos, escuelas de adultos, que también en los adultos se hace secundaria, aula mentor, etc. No se puede afirmar categóricamente que aquellos años fueron mejores que estos. Yo, desde luego, no lo afirmo. Y que ahora, contrariamente a lo de antes, el peso de la educación ahora
recae más en el alumno que en el profesor. Es decir, en aquellos bachilleratos el profesor era la autoridad, la autoritas. Entonces, él era el depositario del saber, era el que impartía los conocimientos. Los alumnos éramos meros receptores. Esto ahora mismo no tiene nada que ver. Este planteamiento es el alumno, en este caso, se le atiende en función de sus necesidades y capacidades y se le acompaña por todo el proceso de enseñanzas medias hasta que titula por una o por otra vía. Esto requiere un esfuerzo tremendo, requiere un esfuerzo porque en los cursos en primero y segundo, por ejemplo, con adolescentes de 11 años que comienzan, que traen de la enseñanza primaria necesidades de adaptaciones curriculares, alumnos de altas capacidades, alumnos disruptivos, TDAHs. Hay que imaginarse todo esto metido dentro de una clase, bien es cierto que es una mínima. De 20 25 alumnos puede haber 4 o 5. La obligación del profesor es hacer 5 o 6 exámenes diferentes, evaluaciones, atender a padres. Es decir, me sumo un poquito a la complejidad que ha apuntado antes Carlos y Genoveva. Antes el orden pedagógico era un orden cerrado, pizarra, profesor y paquete de contenidos que el alumno tenía que asimilar fundamentalmente memorísticamente. Era una enseñanza memorística. Bien es cierto de que la memorización está un poco denostada, para mí no, yo soy un reivindicador de la memorización, porque si no, cuando yo voy a un médico y a un abogado y me dice que no tiene memoria, rápidamente cojo la puerta y me voy, porque digo, hombre, vamos a ver, bien está que los contenidos no entren de una manera matemática y ordenados en el cerebro, ¿no? Con la memoria a largo plazo, pero un poquito de memoria hay que tener, ¿no? Y bueno, pues el futuro deparará mejores perspectivas. Pues yo creo que la formación y la capacitación será un elemento, lo es ya, un elemento diferenciador para los alumnos a la hora de construir su proyecto vital y a la hora de insertarse en el mercado laboral y a la hora de construir su carrera profesional. Básicamente estas 3 cosas que he dicho antes estratégicamente estaban separadas. Ahora, en este marco contextual actual y futuro, no están separadas, sino que progresan a lo largo de la vida de manera paralela. Es decir, uno va al instituto, si sigue cursando, tiene que hacer formación continua para ejercer su trabajo. Dentro del trabajo tiene que hacer formación específica, después tiene que desarrollar su proyecto vital y después tiene que mantener un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este marco, que parece muy sencillo, en el contexto en el que estamos ahora mismo, o lo asimilamos y lo tratamos de ejecutar, o vamos a tener problemas adaptativos, Para mí la adaptación y la desadaptación es una de las cosas más complicadas de abordar. Es evidente que para todo esto, en materia legislativa, hay que llegar a acuerdos en cuanto a la legislación educativa, porque es que si no, esto es, aparte de desorientar, aparte de dar bandazos como se están dando, es importante que para progresar a futuro tiene que haber una plataforma de acuerdo donde los partidos se pongan de acuerdo en los aspectos fundamentales y en las comunidades autónomas también vayan en sintonía con eso, porque si no luego emerge la tecnología digital y la inteligencia artificial no como una extensión del conocimiento humano, es decir, yo sé lo que sé y además si voy a internet también sé cosas que no tengo por qué memorizar o aprender porque siempre que las necesito las voy a buscar ahí. Pues bien, la inteligencia artificial, en mi opinión, lo que va a hacer es prolongar esa extensión y a veces sustituir
De tal manera que, si hacemos un poquito de reflexión, veremos que Gemini, por ejemplo, que es una aplicación de inteligencia artificial que actúa como buscador integrado, tú pones cualquier cosa y ya no te ofrece páginas para ver qué es lo que más te interesa, dónde puedes meterte para buscar, sino que te da la solución. Estás buscando esto, esto es esto, y tienes que hacerlo así para hacerlo así. Con lo cual, eso, aparte de ser muy peligroso, porque Gemini también tiene hermanos en otras aplicaciones, y cada uno construye el paquete de datos y de información de la inteligencia artificial en función de sus propios intereses. En la comunidad autónoma vamos a tener una cantidad de industrias de procesamiento de datos inimaginable, grandes extensiones de máquinas que están procesando datos, guardándolos en la memoria para ir a buscarlos. Bien, el nuevo panorama va a configurar un nuevo espacio y el alumno debe aprender, en mi opinión, a orientarse. Los institutos, las enseñanzas medias, desde mi punto de vista, tienen que reforzar necesariamente el departamento de orientación, porque toda esta sociedad que está emergiendo nos va a dejar un poquito con dificultades para la toma de decisiones, que son importantes, que afectan a nuestra formación, a nuestra carrera profesional, a nuestra vida, ¿no? Y Rafa, hemos sacado varias cosas. Yo me gustaría igual pararnos en algunas de ellas, porque uno de los temas que has sacado y que también has nombrado antes, Carlos, ha sido la diversidad, y luego también has sacado el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Yo no sé si estos dos son precisamente quizás los dos grandes retos a los que os enfrentáis, o las dos grandes variables con las que tenéis que jugar ahora mismo en vuestro trabajo a la hora de educar a los jóvenes. Está la diversidad y esas nuevas tecnologías en dos formas: lo que nos puede ayudar como herramienta educativa, pero también ese uso de las pantallas que se recomienda cada vez más tardío, que se haga un uso responsable. Todas las derivaciones que luego podemos comentar también con redes sociales y todo lo que pueda tener. Digo, no sé, diversidad, nuevas tecnologías, dos importantes variables a la hora de afrontar las clases. Si me permites, Carlos, tú ya hablarás del día de hoy, pero diversidad en las aulas ha habido siempre, no tanta, efectivamente, no tanta, pero diversidad la ha habido y a lo mejor no la hemos sabido ver. O no hemos tenido la formación suficiente para abordarla, aunque la hayamos visto. Porque eso requiere un esfuerzo muy grande de formación, de coordinación y de apoyos y de medios, por supuesto, ¿no? Pero a veces esa diversidad nos ha resultado más fácil dejarla a un lado y convertir eso a lo mejor en un problema de conducta. Entonces, claro, cada día más hay más diversidad. Ya hace años que tenemos que empezó la diversidad pues con la inmigración y nos empezaron a desvelar los orientadores, digamos, tipologías de alumnado con ciertos tipos de trastorno para los que el profesorado no estábamos preparados. Y eso exige una formación y unos medios. Y por otro lado, la cuestión de las nuevas tecnologías es lo que apuntaba Rafa. Es una herramienta, no es un añadido. Tiene que ser algo que integremos como una herramienta que deberíamos saber todos, toda la sociedad, utilizar con criterio. Y eso es yo creo el mundo educativo es en lo que tiene realmente que incidir, y las familias. El criterio con el que utilizar las nuevas tecnologías a todos los niveles, y para eso hay que conocerlas, no nos podemos quedar atrás, tengamos la edad que tengamos. Ni un profe que empieza ni un profe que se jubila, porque se jubila y no corta el hilo. Quiere estar en el mundo, quiere hacer cosas y quiere aportar y quiere seguir progresando en su vida. Entonces, es una cosa de todos, pero en el mundo educativo es donde más falta va a hacer, porque precisamente hay que acompañar a esos alumnos en cada vez más cosas. Entonces, tienen que ser unas herramientas bien conocidas, bajo mi punto de vista,
y bien utilizadas, enseñarlas a utilizar. Mira, he llegado tan pronto que me he bajado abajo a ver esa exposición de fotografías, que es preciosa. Y mira, me ha encantado ver cómo en las cartelas explica técnicamente cómo se ha hecho la foto, y muchas de ellas después explican qué sentido le ha querido dar el autor a esa fotografía. Y es maravilloso ver pues cómo hay unas piernas de un atleta biónicas de esta. Y eso le ha permitido ser una persona feliz, conseguir retos. Oye, viva la tecnología si tiene que ser así. O como una exposición de, bueno, no entiendo nada de fotografía, pero un montón de tiempo de exposición, un montón de días, todo eso se ha conjugado en una foto maravillosa que nos hace ver pues la Vía Láctea. A ver, que viva la tecnología, pero tenemos que aprender a usarla y pobres profes, en el sentido cariñoso de la palabra, el reto que tienen en este momento, porque habrá que acompañar a los alumnos en ese buen uso sabio de las nuevas tecnologías. Claro, como se conjuga en el día a día, todo el mundo tenemos el móvil encima, profesores y alumnos, igual los más pequeñines no, pero bueno, parece que la tendencia general es a que voy al instituto y ya dispongo de un dispositivo móvil. ¿Cómo se conjuga o cómo intentáis llegar a ese equilibrio entre ese uso como herramienta para poder estar en el mundo en el que estamos, que efectivamente todos estamos más o menos atados a la tecnología y nos puede ayudar, y ese, bueno, que no sea una distracción, que también lo es? Bueno, os voy a contar un poco la experiencia con el mundo de las tecnologías en nuestro centro. En nuestro centro, bueno, llevo yo 13 años, siempre apostó por la prohibición del móvil, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestro centro educativo, salvo a nivel excepcional, para actividades educativas, un alumno no puede utilizar el móvil, pero ni durante los recreos, ni durante las clases, ¿eh? Lo teníamos muy claro y hemos apostado en años pasados, aunque luchábamos contra la corriente, porque hace 10, 12 años, quiero decir, parece que si no llevabas un móvil, no utilizabas un móvil, quiere decir, no estabas desarrollando una competencia tecnológica. Nosotros siempre apostamos por eso, ¿eh? Ahora mismo vamos viendo que quiere decir que la diferente normativa que va saliendo, diferentes políticas educativas en diferentes países europeos, la tendencia es a la reducción de pantallas y reducciones de móviles, de lo cual, pues bueno, quiero decir, tengo mi punto de satisfacción porque vimos que hacíamos lo correcto y hacemos lo correcto, ¿de acuerdo? Creímos siempre firmemente pues, en no utilizar el móvil en el aula, ¿de acuerdo? Y en los recreos, sobre todo en los recreos. Es decir, veíamos docentes donde se utilizaba el móvil en centros educativos hace unos años, donde realmente no había relaciones sociales entre los alumnos. Nos lo comenta personal interino, funcionarios interinos, que habían estado en otros centros, que venían a nuestro centro, decías que ibas al patio de recreo o ibas a una actividad extraescolar, donde la convivencia y las relaciones sociales son vitales y son eje vertebrador de un centro educativo donde todo el mundo estaba mirando las pantallas. Nuestro centro siempre ha apostado por eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Es decir, no lo utilizamos y el uso de las pantallas pues, se limita pues, a momentos puntuales, es decir, cuando hay que hacer pues, unas actividades donde hay que utilizar pues, ordenadores, utilizamos tablets, ordenadores, de manera puntual, ¿de acuerdo? Y luego utilizamos a través de la pandemia, pues bueno, tenemos un entorno educativo donde tenemos una cuenta de correo, unas plataformas donde compartimos y unas clases virtuales. Esas clases virtuales o esos sitios de alojamiento con esos correos, pues lo que hacemos es, pues bueno, como sistema complementario. Nuestro centro, pues bueno, sigue apostando por los libros de texto. No tenemos ni tablets, ni tenemos los digitales, ¿de acuerdo? Entonces, los elementos digitales son como elementos, digamos, de apoyo, no son los elementos vertebradores donde se imparten los contenidos. Realmente, pues bueno, estamos satisfechos porque realmente, pues bueno, creo que estamos haciendo lo correcto, ¿eh? Y sobre todo en el tema de los móviles, ¿de acuerdo? Es decir, el tema de los móviles es un tema complejo de gestionar, quiero decir. Yo he estado en actividades extraescolares, por ejemplo, donde ha habido problemas o ha habido incidentes y se han enterado antes los padres que yo estando en la propia excursión. Es decir, situaciones paradójicas. El alumno ha llamado al padre y el padre dice, claro, tú te quedas con una
con una cara de decir este Pasado por compañero que delante. no se entera de nada, ¿no? Claro. Situaciones de ese tipo, ¿no? Y luego, esto enlazándolo con los retos, un reto es diversidad, otro reto es IA, yo IA lo haría más extensible a tecnología. Tecnología, que un adolescente tenga un móvil y el tema de las redes sociales, ¿de acuerdo? Eso saberlo gestionar en un adolescente es muy complicado. Y lo enlazaría también con otro reto que me permito añadir a los dos, que es el bienestar emocional de toda la comunidad educativa. Vemos un deterioro creciente en alumnado, en familias y también en profesorado, ¿de acuerdo? No sabemos si realmente es la sociedad en la que vivimos, la pandemia ha hecho mella, las pantallas, las redes sociales, la inmediatez, una sociedad que cada vez, pues bueno, todos estamos a veces pues más sensibles o más reivindicativos, o quizás sea un compendio de todas las cosas, vemos que realmente notamos un deterioro del bienestar de la comunidad educativa en general. Quiere decir, es más frecuente ver alumnos que acuden al psicólogo, alumnos con medicación, incluso familias e incluso docentes, porque hay veces pues que ves que no llegas o la situación en el aula es compleja y realmente a nosotros pues somos personas y eso pues emocionalmente también nos afecta. Entonces, una comunidad educativa con problemas de bienestar emocional, quiero decir, pues eso repercute en la convivencia y repercute pues también en los resultados académicos. Entonces, yo me sumaría pues bueno a poner otro tercer reto que de los que estamos en el aula realmente lo estamos detectando en general. Yo no sé si el tema este de que estás hablando del en general ese bienestar emocional de la comunidad educativa, no sé si pasa como con otras cuestiones como hemos comentado con la diversidad antes, que antes no se le prestaba atención y ahora estamos más atentos. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si es que ahora realmente hay más o le prestamos más atención, igual que como comentabas antes, Genoveva, la diversidad siempre ha existido, pero ahora somos más conscientes de que hay que atender a toda esa diversidad y ahora no sé si somos más conscientes de que tenemos que prestar atención al bienestar emocional de todos ellos. No lo sé si... Yo llevo 20 años dando docencia. Yo creo que hay más diversidad con respecto a hace muchos años, quiero decir. Yo creo que hay más diversidad. Hay más medios, es verdad, hay muchos más medios. Hay departamentos de orientación, hay la aula de español, hay profesores que están dando clases de apoyo. Es decir, hay muchos más medios, pero yo creo que hay mucha más diversidad. Diversidad en cuanto a fase curricular y en cuanto a tipología a nivel de bienestar emocional de alumnos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos protocolos de acoso, a veces protocolos de suicidio, familias desestructuradas, es decir, hay adecuarse a todo eso y dar una respuesta educativa, es decir, se destinan más medios, pero no los suficientes, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, yo creo que también hay una mayor participación de las familias, como decía Rafael, quiero decir, hace muchos años, quiero decir, se impartía una clase y ya estaba, quiero decir. Ahora mismo, pues quiero decir, se imparte una clase, hay un feedback entre alumno, profesor, alumno y familias, hacemos un docente en la misma clase 5 exámenes, ¿de acuerdo? Hay temarios adaptados para alumnado. Quiero decir, yo creo que eso, quiero decir, se está haciendo una labor, no sé si la suficiente, hacemos, quiero decir, lo que podemos, pero yo creo que hay más diversidad y se atiende en la medida que se puede. Comentábamos antes que uno de los principales cambios, bueno, son 75 años y ha comentado también Rafa un poco la historia de cómo también somos hijos de cada ley educativa, ¿no? De cómo se iban adaptando a la sociedad, pero yo no sé si uno de los principales cambios fue el adelanto de la edad de los niños que pasaban antes de la educación primaria, antes estaba hasta los 14 años y ahora pues eso, a los 11, 12 años, 11 años es cuando entran en el instituto. Esto a nivel de sociedad nos hace que siguen siendo niños de 11 años, hace que a nivel de sociedad hagamos un clic y digamos, ya son niños de instituto, van al instituto, ya son mayores, vivisteis ese... Bueno, primero quizás, Rafa, corremos demasiado, pensamos ya como familias, decimos, bueno, ya van al instituto, ya son mayores, ya les exigimos más responsabilidades con ese salto. Sí, quería retomar un poquito el tema del bienestar emocional, que yo también lo traía un poquito para desarrollar,
Y la escuela tradicionalmente se ha enfocado a alfabetizar y a dar instrucción del cálculo, etcétera, y todas las derivaciones y los desarrollos después. El resultado lo vivimos ahora. Vivimos una época de progreso histórico y avances en lo científico, en lo cultural, en lo relacional, en todos los ámbitos. Sin embargo, cada año aumenta la prevalencia de los trastornos de depresión, ansiedad. Yo creo que no solamente en el sector educativo, en los ámbitos de alumnado, familias, profesorado, sino también en los ámbitos laborales, por supuesto, en todos los ámbitos sociales. Esto es una realidad que yo creo que la futura ley, si llega, tendrá que afrontar. Hay que dar contenido para que los alumnos, los profesores, las familias tengan formación en cómo afrontar estos aspectos psicológicos que afectan a la vida diaria y al desarrollo. Yo creo que sí. En este momento, ¿cómo se está abordando? Se está abordando con actividades complementarias. Yo mismo acabo de dar la semana pasada un curso de estos a alumnos y profesores. Bienestar emocional en alumnado y profesorado. Y me doy cuenta, es el 4º año que lo doy, y cada vez me doy cuenta que los alumnos, los profesores que asisten, miran con unos ojos como si fuera un contenido nuevo, como si las herramientas que damos, los síntomas de reconocer, las actitudes, los modelos de afrontamiento, y todo esto les resulta novedoso y apasionante, pero luego cuando llegan a casa es muy difícil dar el salto y hacer cosas que transformen nuestra realidad. Resulta fundamental aprender este tipo de estrategias, que no son estrategias innatas, que se pueden aprender como el resto de los conocimientos. Por lo tanto, la promoción del bienestar emocional, desde mi punto de vista, tiene que integrarse en los centros. Y después, en cuanto a nuevas tecnologías, no quisiera pasar la oportunidad para decir, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. O sea, nosotros podemos poner freno, que ya habrá otros que se encarguen de acelerar y hacer que nos pasen por encima como nos están pasando en muchos ámbitos. ¿Cómo tiene que llegar la aplicación de las nuevas tecnologías? Aplicarlas metodológicamente y didácticamente a los contenidos, a tal. Pues esto es un verdadero reto, y un verdadero reto al que no hay que dar la espalda. Los móviles, en definitiva todos los dispositivos, móviles, tablets, ordenadores, son herramientas de un uso facilísimo en su esencialidad, de un aprendizaje intuitivo. Después tienen una potencialidad oculta debajo, que cuando uno se va convirtiendo en experto, lógicamente les va sacando más partido para la vida diaria. Entonces, yo creo que, aparte de la controversia que hay en este momento entre pantallas en las aulas, sino hay materias donde las pantallas, desde luego, se han mostrado como un fracaso estrepitoso, materias de ciencias. Pero yo en este momento estoy viendo aplicaciones, por ejemplo, Museo del Prado. Yo puedo entrar en el Museo del Prado y ver todo por dentro, y hay un técnico especialista que me explica el cuadro, el pintor, el estilo, la trascendencia, las vinculaciones, y yo estoy en el salón de mi casa. Es decir, hay materias donde, y me consta que en los centros este tipo de recursos se están atendiendo. Otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con el aprendizaje colaborativo, una aplicación como el Kahoot, el Padlet, que son aplicaciones donde la clase entera participa, cuelga murales. Es decir, ¿cómo llevamos esto a la enseñanza para sacar partido? Creo que es un reto, pero que no debemos tener miedo. Lo que sí que tenemos que hacer es, desde el punto de vista formación, profesorado y alumnado, y a padres también. Los padres no pueden salir, igual que la administración, no pueden salir de la ecuación nunca. La adolescencia es una etapa apasionante. A mí me encanta trabajar con adolescentes. Y
En definitiva, pues bueno, por la diversidad que plantea los primeros cursos, primero, segundo, etcétera, el hecho de que la LOGSE los incorporara en primero, segundo y los maestros pasan y tal, pues bueno, tenemos que saber explotar eso, esa frescura, esas ganas de participar, pero los profesores, el centro, todos, tenemos que estar abiertos. Eso es un problema actitudinal también, que se da en todo el ejercicio profesional de la vida. Es decir, bueno, apuntar estas cositas solo. Lo que decíamos, estábamos comentando un poco eso, el paso, ese adelanto del paso, como de la edad de incorporación, ¿lo sentís que eso, que las familias ya parece que digan, bueno, pues mi hijo ya es mayor por pasar el instituto? ¿Esto cómo lo ve o no? ¿O si sigue teniendo sobre todo el primer ciclo de educación secundaria diciendo, bueno, pues pasan al instituto, pero siguen siendo nuestros niños? Yo creo que eso se les pasa el primer trimestre. Todos tuvimos al principio mucho miedo, fíjate, al instituto, los padres, uy, qué horror, en la escuela tan protegidos, tan. Llegan los niños y estaban todo el rato. Es que en mi cole de antes, es que en la escuela de allá, es que mi tutor, o sea, reviviendo, pero eso dura un trimestre, luego se incorporan. Se hizo y se hace un gran esfuerzo en los centros educativos por acoger a los alumnos de esta edad, entre 11 y 12 años. Se hace un gran esfuerzo de coordinación con los centros de primaria. No se nos olvide que esa transición también la hace el centro con su profesorado. Entonces, se les acoge. Hay programas de alumnos mentores mayores que los acompañan, que hacen actividades conjuntas. A ver, eso se ha mimado, desde la Argensola por lo menos, se ha mimado muchísimo. Porque se ha visto, pues bueno, que cualquier transición, cuando tu hija ha acabado la guardería y ha tenido que ir a la escuela, ¿cómo te has sentido? ¡Qué mayor! ¡Qué mayor! Bueno, pues luego resulta que las criaturas están encantadas de la vida porque se les abre el horizonte, conocen otros niños, hay otra perspectiva de vida. Bueno, a ver, y hay que confiar en que el profesorado que los acoge da lo mejor para que estén bien, para que se incorporen. Hay unas evaluaciones cero en las que con el tiempo en el que se han conocido se puedan revertir cosas que salen, cosas que se ven, atenciones que haya que dedicar. Esa transición se mima mucho en el Argensola y eso se intenta hacer fácil y se desactivan los miedos y no deja de ser un peldaño que tienen que subir, tienen que madurar, tienen que aprender un montón de cosas. Tú fíjate lo que le supone a un niño que viene de un pueblo, de un CRAE, Carlos, que ha estado en una escuela, a lo mejor de 4 o 5 niños, y de golpe aparece en el instituto, que es lo que dicen. ¿Que tiene cuántas vías? Bueno, pues 4 o 5 vías. 5 o 6 bueno, vías. Pues fíjate, ya me he perdido una. Entonces, claro, ese miedo, pero esa perspectiva acaba siendo una cosa muy positiva para ellos, porque descubren que el mundo no era solo su pueblo. Claro. Y eso es una posibilidad de aprendizaje enorme y eso se ha cuidado mucho y me consta que se cuida. Mirando los datos, os lo quería preguntar por saber, pero no sé si este cambio precisamente ha servido para que mejoren ostensiblemente las cifras se han reducido las cifras de abandono escolar. Miraba un informe que decía que en el año 2000 en torno al 30% de los alumnos había un abandono prematuro de abandono escolar y en el 2023 se había reducido en España al 13%. Pues ahí tienes la respuesta, entre otras. Más causas habrá que colaboren, sí. Pero ¿por qué no? Podría ser. En Aragón es más bajo todavía. En Aragón es más bajo. Es el 17. Es el 17. Y luego me imagino que también influye la gran variedad, porque lo que decimos, está la educación secundaria, que es obligatoria, pero luego el abanico que hay, como estabas comentando también, la cantidad de ciclos y de estudios que se pueden seguir también es enorme, ¿no? Que se cuida mucho que se continúe con la educación.
Sí, yo creo que uno de los grandes retos, bueno, de esta última década ha sido luchar con el abandono, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que uno de los puntos claves o de los años un poco que era de transición donde mucho alumnado lo perdíamos, es decir, bueno, desde la implantación de la LOCSE la obligatoriedad de estar escolarizados hasta los 16 años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que había alumnos que antes de los 16, alumno desmotivado, pues que ya abandonaba. Quiero decir, asistía, no asistía intermitentemente con altas tasas de asentismo. Yo creo que el sistema educativo no se ajustaba a sus preferencias, a sus inquietudes. Yo creo que uno de los retos que hemos tenido pues, últimamente es pues, que ese alumnado, que ese curso clave que es el segundo, tercero de la ESO, 12-13 años, que es cuando se perdía una gran parte de alumnado, ¿de acuerdo? 13, 14 hasta los 16, alumno que ya había repetido y que estaba desmotivado, ha sido, pues bueno, a partir de tercero de la ESO, pues bueno, crear ramas de formación profesional donde ese alumnado, pues bueno, pudiera seguir, ¿de acuerdo? La escolarización hasta los 16, ¿de acuerdo? Se ha potenciado bastante lo que es el ciclo formativo de grado básico, ¿de acuerdo? Actualmente, pues bueno, es una etapa inicial a los ciclos formativos de grado medio, que ya desde hace algunos años, teniendo esa formación, tienes de la misma manera el título de enseñanza secundaria obligatoria. Entonces yo creo que la Administración ha apostado por ahí, ¿de acuerdo? Ha apostado porque haya diferentes medios para que más gente titule y no abandone. Sí, Rafa, querías añadir. En relación a esto, una de las características de los sistemas educativos modernos es la flexibilidad y la plasticidad, y en este caso nuestro sistema educativo español es un sistema que está muy ramificado y muy reticulado, de tal manera que cualquier persona a cualquier edad de su vida puede entrar en el sistema y progresar hasta la educación superior, que es el nivel máximo. Cualquier persona, independientemente de su capacidad o de su titulación o de sus competencias. Entonces, esto sí que es importante, ¿no? El hecho de que tengamos una estructura ramificada que acoge cualquier necesidad de alumnado que tenga inquietudes por formarse en cualquier ámbito. Y luego yo quisiera destacar también el despegue y la potencialidad que va a tener la formación profesional. Una de las cosas que va a traer consigo la inteligencia artificial, que se está planteando ya, que es la eliminación de puestos de trabajo. Estamos un poco todos asustados con esto, y ayer estaba leyendo un artículo de una persona que era fontanero y electricista de la Comunidad de Madrid. Decía: yo, con esta doble titulación de formación profesional, dice, ahora solo me falta hacer el de climatizador, dice, y me faltan horas en el día para trabajar. Dice, no quiero enseñar mi nómina porque es impresionante. Este tipo de oficios no van a poder ser sustituidos por la inteligencia artificial. También, en este caso, aunque los psicólogos también y los psiquiatras creo que van a hacer mucha falta por lo que hemos comentado del bienestar, están haciendo falta ahora mismo, los psicólogos tienen las consultas llenas. Y otra serie de ámbitos o campos, el marketing, las redes, todo lo que tiene que ver con esto. O sea, tenemos un sistema educativo grande, enorme, muy flexible, muy conectado con todo, por supuesto conectado con Europa, que esto es muy importante, porque nuestros hijos, nuestros jóvenes, cuando salgan del instituto van a ir a algún sitio. Si deciden seguir estudiando, pues lógicamente se les abren todos estos caminos. Y por eso decía que la orientación va a cobrar más importancia de la que considero que ya tiene, porque la toma de decisiones va a ser muy complicada. En España hemos pasado de 50 universidades a 70, estoy hablando de públicas, más de 70 en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Los estudios y la formación superior y la oferta es vastísima. Por lo tanto, cuando una persona que está en segundo de bachiller o que está terminando el grado superior se plantea ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Voy a la universidad? ¿No voy? ¿Me voy fuera? ¿Hago aquí? Tal. Entonces, estamos en un contexto enorme y que crece de una manera exponencial.
Y los recursos también crecen. Los recursos también crecen. Yo quiero desde aquí felicitar a todas las personas que están en equipos directivos, que se mojan, que se comprometen y que afrontan la realidad de gestionar realidades muy complejas, no sencillas. Por eso cuando los padres a veces decimos, es que tal cual, esto no es sencillo. Si fuera sencillo, lo haríamos todos. Bueno, pues con esta gran diversidad, que el reto quizás al final sea elegir en qué queremos formarnos con esta gran variedad que hay. Bueno, hemos sacado un poco los temas que yo creo que eran interesantes tener aquí, pero bueno, aún así, no sé si alguien del público quiere intervenir, plantear alguna cuestión más para poder cerrar esta mesa redonda. ¿Nadie? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces, daros las gracias por participar en esta conversación. Creo que ha estado interesante y que hemos tocado muchos temas y todos ellos muy, muy interesantes. Si me permites, sí. Ruth, una cosa. Hay aquí muchísimos compañeros que están ahora en el centro y que han estado y que hemos estado antes. Nosotros aquí hemos sido como la cara visible claro. Durante un tiempo, pues eso, de equipos. Carlos y yo compartimos unos años equipo, tuve la suerte de compartirlo con él, pero aquí hay gente que ha dado de sí y está dando de sí por el instituto lo mejor que sabe. Un equipo directivo, sino un claustro que le escuche y que quiera trabajar pues coordinadamente y de buena fe, no tiene nada que hacer. Entonces yo querría hacer pues eso, desde aquí también un homenaje a esos claustros que después de tantos años pues han estado dando el callo, lo siguen dando y lo seguirán dando por muchísimo tiempo. O sea, la enhorabuena es para el centro, pero es para todas y cada una de esas personas, de las que muchas están aquí y otras pues ya no están, y nos acordamos de ellos. Precisamente, esta almendra de oro es para reconocer Claro. toda la labor, no de solo, ni solo de los equipos directivos, claro, sino de todo lo que se ha hecho en el instituto durante 75 años. Con que nada, os invito a volver a sentaros entre el público para que ya podamos hacer la parte central de este acto, que es la... Muchas gracias. Decía que finalizada la mesa redonda, ahora sí vamos a hacer la parte central del acto, que es la entrega de la almendra de oro. Pero este año hemos innovado un poquito y no solo queremos hacer la entrega de la almendra de oro, sino hacerla extensiva y recoger un poco la esencia de lo que es nuestra sección de la almendrera del Cruzado Aragonés. Es una sección que surgió en los años 90 y que desde entonces yo creo que es una de las más recordadas por suscriptores y no suscriptores del Cruzado, cualquier lector que se acuerda, y bien lo sabemos en la redacción que habitualmente recibimos llamadas, visitas, correos electrónicos sugiriendo a quién le podemos dar una almendra amarga, una almendra garrapiñada, una almendra dulce. Gracias a todos esos lectores también por estas contribuciones que hacemos, aunque siempre decimos que esto es un poco editorial. El caso es que este año, en este acto, queremos dar dos almendras simbólicas, aunque tenemos aquí un pequeño detalle para simbolizarlas también. Queremos reivindicar esta sección, y antes de que suba el presidente del patronato del Cruzado Aragonés a entregar la almendra de oro al Instituto Hermanos Argensola, vamos a hacer dos menciones, una almendra amarga y otra garrapiñada, como digo, de manera simbólica. La almendra amarga de este año 2025 se la otorgamos al maltrecho mercado de la vivienda. Resulta casi imposible acceder a una vivienda digna por un precio asequible. Los precios son estratosféricos y requieren de un esfuerzo económico que queda fuera del alcance de muchos.
Un problema que incide directamente en la búsqueda de trabajadores. Los que llegan de fuera no encuentran un lugar asequible de precio que les facilite aceptar un nuevo empleo en nuestro territorio. Y por eso le vamos a, de manera simbólica, tenemos aquí una almendra amarga para este maltrecho mercado de la vivienda. Y ahora la almendra garrapiñada, que también la hacemos de forma simbólica, pero en este caso creo que sí vamos a poder dar físicamente estas almendras garrapiñadas. Se la damos a la solidaridad vecinal en general, para todas aquellas personas que no dudan ni un instante en prestar su ayuda cuando se les necesita, especialmente en momentos de emergencia. Y además, por eso decía que vamos a tener, le ponemos este año un ejemplo muy concreto de esta solidaridad vecinal, y se la damos a ese ejemplo de actitud y acción a los vecinos de Estadilla. El fuerte temporal del pasado 13 de septiembre arrasó con todo lo que se encontró por delante, y ellos, los vecinos, fueron los primeros en salir a la calle para intentar paliar los efectos, casi sin esperar una respuesta institucional. Vamos, que fueron a salir del ayuntamiento a ver qué pasaba y había vecinos intentando arreglar la situación. Así que bravo por ellos, y creo que nos acompañaba algún representante del ayuntamiento de Estadilla en este caso. Carlos, ¿no? Hola, Carlos. Pues nada, parte del Cruzado Aragonés para los vecinos de Estadilla por este... No sé si quieres decir... Nada, muy breve. Simplemente, bueno, lo primero dar las gracias al Cruzado por este reconocimiento al pueblo de Estadilla, sobre todo porque es un reconocimiento que pone muy en valor la solidaridad, el compromiso, la fuerza de los vecinos y vecinas de Estadilla, que se puso de relieve, como acabas de decir tú, el pasado 13 de septiembre, cuando desafortunadamente la granizada, que aquí en Barbastro tengo constancia que también afectó gravemente, ¿no?, pero en Estadilla fue total. Entonces, como bien decías, no hizo falta apenas, bueno, el comunicado del ayuntamiento por bandos, por redes, es que yo creo que la gente tenía la escoba en la mano ya directamente para salir a barrer en la calle. Entonces, por eso quiero aprovechar este momento para desde aquí dar las gracias de nuevo a todos y cada uno de los vecinos de Estadilla que día tras día llenan de vida Estadilla. Sí, enhorabuena. Y ahora sí invito a Jesús Gracia, presidente del patronato, a entregar la almendra de oro, que creo que me han dicho que sube el director y el secretario, el ex secretario, ya jubilado, coordinador 75, Jesús, ¿no? Jesús. No, sí, Jesús. Gracias, Jesús. Yo tengo discurso. Bueno, pues dilo tú. Sí. Pues tú, dalo tú. Le estaba diciendo a Carlos que yo tengo un discurso. Y me dice, yo también. O sea que voy a ser muy cortico, voy a ser muy rápido. Gracias a todos los de la familia del hermano Sargensola que estáis aquí, y gracias al Cruzado por este reconocimiento. Voy a leeros una cosa, que es la siguiente. Barbastro había conseguido lo que hacía tanto soñaba, un instituto en donde sus hijos adquirieran los conocimientos teórico-prácticos para la obtención de un título que les capacitara profesionalmente y, en su defecto, el estudio de una carrera elemental o universitaria. Esta misión, por sí sola, sería suficiente para valorar la importancia de estos centros tienen para las zonas donde están enclavados, pero el radio de acción se extiende más allá. Tiende a la elevación cultural de la juventud, así como la organización de cursos monográficos sobre las materias de mayor interés comarcal para especialización de productores que no sigan el bachillerato. Esto forma parte de una publicación que tuvo en el Instituto en el año 1955 y que hablaba de ese origen, de cuáles eran los motivos para que el Instituto apareciera y se creara en Barbastro. Porque Barbastro yo creo que siempre ha apostado por la importancia de la educación y eso es lo que ha hecho que
que Barbastro sea hoy en día lo que es y que no creo que se pueda separar de lo que ha representado el Instituto para Barbastro y para el Instituto Barbastro. Cada uno en su lugar, pues la sociedad en su lugar, las familias conociendo lo que tenían que hacer, los estudiantes, los profesores, yo creo que entre todos han hecho que Barbastro sea hoy en día lo que es. Yo quiero recordar, dado que estamos celebrando este 75 aniversario, esas primeras personas que hicieron que el instituto funcionara y que posiblemente los más viejos recordarán esos apellidos, y nombro a Tarazona, nombro a Bernal, a Zueras, a Guidotti, y seguro que todos tienen nombres pues repartidos por esta historia del instituto. Siempre intentando conseguir un futuro mejor para nuestra juventud, que creo que ha sido el objetivo del instituto. Y simplemente una pequeña anécdota. Ya después de haber dejado el instituto, yo me jubilé al principio de este curso, ha llegado un correo electrónico al correo de la celebración del 75 aniversario, donde la gente podía enviar recuerdos, memorias, y de un sobrino de un señor que se llama Ramón Bernat Avizanda. Ha llegado hace muy poquitas semanas un correo diciendo que este señor pudo ir a trabajar a Estados Unidos en el año 55 gracias a unos títulos de agricultura que pudo obtener en el Instituto Hermanos Argensola. Parte de su familia sigue viviendo en Sacramento, en el estado de California, y hoy en día su familia de Barbastro sigue manteniendo contacto con ellos. Es un buen ejemplo de lo que ha sido el instituto, y gracias a todos por estar aquí. Las gafas. Bueno, yo he preparado unas palabras que un poco van en la línea de Genoveva Boatras, pues bueno, de agradecimiento a todos los que de forma alguna han pertenecido a la comunidad educativa del Hermanos Argensola durante estos 65 años y que bueno, pues que han dejado su huella, y como decía, pues bueno, muy bien Genoveva, quiero decir, un instituto, pues bueno, lo crea el claustro, el equipo directivo, el personal no docente, las familias y sobre todo el alumnado. Bueno, autoridades, el selectísimo alcalde, profesorado, antiguos profesores, familias, asistentes en general, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto tan significativo. Es un auténtico honor para mí representar al Instituto en un momento tan importante como es la entrega de esta distinguida mención que reconoce la labor del centro durante estos 75 años. Siento una gran responsabilidad, pero también una profunda gratitud por poder compartir este día con todos vosotros. Hoy es día de mirar atrás con orgullo y reconocimiento. 75 años no son pocos, y en este tiempo hemos vivido una transformación notable. De aquel instituto laboral de rama agrícola instalado en el antiguo colegio Pedro I, hasta el Instituto de Enseñanzas Medias, para pasar al Instituto Nacional de Bachillerato y finalmente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos Argensolas. Cada una de estas etapas ha sido posible gracias al esfuerzo, al compromiso y a la visión de muchas personas e instituciones a quien hoy, por mi parte, quiero rendirles su merecido homenaje. Durante estas décadas, el Instituto ha sabido responder de forma positiva a los retos de cada momento. Nos hemos esforzado por ofrecer una educación que prepare a nuestros jóvenes para una sociedad en constante cambio. Gracias a estos alumnos, alumnas, hemos alcanzado importantes logros, no solo académicos, sino también personales y sociales. El IES Hermanos Argensola ha sido y es un punto de encuentro, un lugar donde se forjan valores, espíritu crítico, convivencia y sentido de comunidad. Como decía, quiero aprovechar este momento para agradecer profundamente a todos los profesores, personal, familias y alumnado que han formado parte de este centro a lo largo de estos 75 años. Gracias por vuestra dedicación, por contribuir con vuestro granito de arena a lo que hoy representa el Instituto. Y finalmente, agradecer al Cruzado Aragonés su reconocimiento y distinción a través de este premio. Gracias de corazón. Bueno, pues gracias. Ahora ya para finalizar, cierra el acto nuestro obispo,
Ángel Pérez. Y luego os invitamos a los que estéis del instituto a haceros una fotografía aquí de grupo con el reconocimiento. Gracias. Yo no me voy a cortar y voy a ser más descarado que Genoveva y voy a pedir que se pongan de pie los que aquí en esta sala sean del instituto, porfa. O hayan sido. O hayan Sean sido, todos. efectivamente. O hayan sido, o hayan estudiado, o tengan algo que ver con el instituto. Pues este fuerte aplauso yo creo que es la mejor. María Ángeles, gracias por acogernos en tu casa. Fernando y Corporación Municipal que nos acompañáis. Buenas tardes a todos. Quiero reiterar el saludo que ya os ha dirigido don Jesús Gracias Salamero, presidente del Patronato del Cruzado Aragonés, y doña Ruth Zamora López, directora del semanario, en nombre del equipo de redacción. A todos los participantes en la mesa, a los asistentes a esta entrega de la Almendra de Oro y a los suscriptores de nuestro semanario, mi saludo cordial y mi agradecimiento. Nos acercamos al final de este acto y quisiera comenzar expresando mi gratitud al Cruzado Aragonés, que desde 1990, con muy pocas interrupciones, ha sabido distinguir mediante la Almendra de Oro a personas e instituciones que han contribuido al bien común, al arte, a la cultura, a la solidaridad y al desarrollo humano de nuestra tierra, de nuestra comarca, de nuestra diócesis. Si contemplamos la historia del premio, descubrimos una comunidad que sabe reconocer la luz. Y esto es, yo creo, lo primero y más importante. Gente que es capaz de descubrir dónde hay luz. La Coral Barbastrense, los Donantes de Sangre, la UNED, las Escuelas Pías, Manos Unidas, la Compañía de las Hijas de la Caridad, por decir algunos, y tantos otros nombres que resuenan aún con gratitud en nuestra memoria. Hoy añadimos uno más a esa larga estirpe del bien, el Instituto Educación Secundaria Hermanos Argensola, en el 75 aniversario de su presencia fecunda en Barbastro. Por eso este merecido aplauso os lo debíamos. La comunidad educativa, porque todos de alguna manera somos deudores de los que fueron, de los que estáis y de los que vendrán. Antes de esta entrega hemos escuchado una mesa redonda rica y sincera, que nos ha permitido asomarnos a la salud de la educación desde perspectivas tan diversas: la pedagógica, la histórica, la directiva y la experiencia de la vida del aula. Se han afrontado cuestiones complejas, lo han dicho unos y otros: el reto permanente de educar a adolescentes, los cambios estructurales de la ESO, el avance en la reducción del abandono escolar, el impacto de la tecnología, especialmente del uso del móvil, y los miedos y esperanzas que acompañan a nuestros docentes día a día. En el fondo del coloquio yo creo que resonaba una convicción compartida: educar nunca ha sido fácil, pero siempre desafiante y siempre imprescindible. Permitidme ahora detenerme en nuestros jóvenes. Yo siempre he creído en ellos, de manera muy especial, los adolescentes. Todos hemos sido adolescentes. Y es el tiempo del sueño, el tiempo de las grandes metas. A veces, yo creo que quizá demasiadas veces, se afirma que son difíciles, y sin embargo quienes convivimos con ellos
sabemos que son extraordinariamente capaces. Manejan con naturalidad tecnologías complejas, lo han dicho, mucho mejor que yo ahora. Se mueven en un océano de información y al mismo tiempo conservan una sensibilidad profunda por la justicia, por el planeta, por la paz, por la igualdad, por poner una serie de valores. A menudo se dice que han cambiado los alumnos, y es posible, pero quizá lo más cierto es que lo que ha cambiado es el mundo. Las preguntas que hoy nos hacemos siguen siendo las mismas. Y ante un mundo que cambia tan deprisa, la educación está llamada a ser ancla y a ser horizonte. Ancla que dé estabilidad y horizonte que abra nuevos caminos. No tenemos que tener ningún miedo. Decía Antonio Machado que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. ¿Y qué hace un docente sino dar? Dar su tiempo, su escucha, sus criterios, su presencia, su esperanza. Y añadía León Felipe, en un verso que ilumina la vocación del docente: cómo os admiro y cómo os agradezco vuestra vocación. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Cada joven es un camino único, irrepetible. Y educar es tener la delicadeza de acompañar sin invadir, de guiar sin imponer, de sembrar sin exigir esa cosecha inmediata que todos deseamos. En el fondo, la educación es un acto de confianza. Lo decía el Papa León y lo reiteraba antes el Papa Francisco. Yo le he pedido a la inteligencia artificial aquí en la sala que me hiciera un decálogo de ambos y me lo ha hecho. Y en los dos coincidía el primero: educar a la persona. Esa confianza. Confianza en que cada joven posee esa semilla de futuro. Confianza en que acompañar, escuchar y sostener es tan importante como transmitir conocimientos. Cuando yo comencé pedagogía, primero magisterio, nos ponían dos palabras que yo al principio contraponía: educere, exducere. La primera era enseñar, guiar, acompañar. La otra era extraer, sacar de dentro. Hoy veo que ambas son imprescindibles y necesarias, porque ¿qué es sino un educador? Sino el que acompaña, el que guía, el que marca el camino, pero al mismo tiempo saca las mejores potencialidades que lleva cada uno dentro. En este acto, en el que también hemos dado espacio a la entrañable tradición de las almendras semanales, hoy una amarga para el dramático problema de la vivienda y una garrapiñada para la admirable solidaridad vecinal de Estadilla que hemos escuchado con tanto agrado. Recordamos que la almendra de oro nació precisamente para reconocer lo que sostiene y construye la vida común, y entre ellos esos pilares irrenunciables, pocos tan esenciales como educar, como sacar lo mejor que cada uno tiene dentro. Esto es, yo creo, que es una tarea. Cómo me ha emocionado cuando Rafael hablaba con palabras precisamente del Papa Francisco la necesidad de un pacto educativo global, porque no educa solo la escuela, educa la familia, educa la sociedad, educa el Estado, educa la Iglesia, educa la cultura, educa nuestras tradiciones. Cuando yo he ido recorriendo cada uno de nuestros pueblos, soy yo el que me he sentido más enriquecido, precisamente a veces de lecciones y de testimonios de las personas más humildes. Cuando yo le hablaba al Papa, aquí llevamos boina, pero con dignidad, me decía él. Es verdad. Yo se lo decía quizá en un tono como diciendo: hombre, somos pobres, somos pequeños, somos de pueblo, pero con dignidad. Y esa dignidad sale del alma, sale del corazón. Y esto es lo que verdaderamente hacen estos hombres y mujeres que día a día
entregan lo mejor de sí mismos. Y termino. La educación necesita muchas manos, muchos ojos, muchos corazones, padres, profesores, orientadores, instituciones, parroquias, medios de comunicación, toda la sociedad, porque todos educamos. Pero sobre todo necesita esperanza, porque cada joven es una promesa, porque cada aula un comienzo, cada instituto una incubadora de humanidad. Pestalozzi decía: educar no es dar carrera para vivir, sino temblar el alma para que las dificultades de la vida sean más llevaderas. Felicidades por este premio tan merecido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir al acto. Enhorabuena al Instituto Hermanos Argensola. Repito, invito a los docentes, a todos los que se han levantado hace un momento, a sumarse aquí a una foto de grupo. Y ya todos tenemos un pequeño aperitivo en la sala de abajo para compartir y terminar este acto. Gracias.